la noche, por primera vez en la vida, en la historia, yo creo que un país que está 1.600 kilómetros de otro país decide disparar misiles. eh, y ese país fue Irán contra Israel. Y realmente que fue una cosa increíble que yo les puedo contar a todas las personas que están aquí que yo nunca vi una cosa, no, digamos, estuve en guerra, estuve en esos momentos y nunca vi una cosa tan intensiva como lo que pasamos ayer aquí en Israel. Lucas, pero cuéntame, ¿dónde te encontró este momento? Bueno, yo en realidad el fin de semana estuve dando una conferencia en Naharía, justamente en la conferencia que estaba dando en Naharía para personas de Latinoamérica, más que nada Olim Hadashim, inmigrantes que viven en Israel de habla hispana, y eh, había quedado con alguien, una periodista colombiana, encontrarme con ella en Tel Aviv, para ver si podíamos después hacer alguna actividad, algún video o algo por el estilo. Y camino a Tel Aviv recibo informes de que de repente el Comando de Defensa Civil del Ejército de Israel decide que en todo Israel no va a haber clases el domingo, que aquí el domingo, para los que no saben, es el primer día de la semana y se trabaja. Entonces empecé a entender que se acercaba una respuesta iraní. Cuando llego a Tel Aviv, empiezo a recibir informes de que se habían lanzado unas olas primero el principal, drones. En realidad son aviones no tripulados iraníes. Pero un momento, estás corriendo muy rápido, porque es a las 8 de la tarde, ahí a las 8 de la tarde nos avisaron a todos nosotros que que los niños y todos nos van al colegio y todo va a estar cerrado el día después. El momento que tú estás hablando, yo creo que fue solamente a las 11 y tanto de la noche. Ya después que empezaron los rumores y empezaron a hablar que hay un ataque iraní y que salieron los misiles y solamente a las 11, 11 y media, si no me equivoco, llegó el momento que Agagi llegó a la tele y vino y avisó que empezó. Bueno, eh, mis fuentes llegan antes, Ah, porque son perdón, fuentes perdón, perdón, árabes. perdón. Y No, yo perdón, ya estaba reportando las fuentes árabes que estaban reportando este tipo de ataques. Entonces ya sabía lo que venía, no sabía en qué cantidad, pero sabía que ya había empezado un ataque. Eh, Tenés razón en la cantidad de cohetes, perdón, de misiles balísticos que se han disparado desde hace muchísimos años que no hemos visto en la historia más moderna después de la Segunda Guerra Mundial. Casi no se han visto escenarios de este tipo, ninguno en un escenario de tanta distancia. En teorías de la Guerra Fría se pensaban en distancias así, en ataques continentales justamente. Y esto, en realidad, si queremos llevarlo al principio, esto empieza con la eliminación del comandante de las fuerzas, el Quds. En, erróneamente, muchos periodistas Si me extranjeros, preguntas a mí, yo creo que esto empieza 40 años antes, al momento que se cambió el gobierno en Irán. en 1959, Pero, sí, totalmente, pero te sí, doy toda la razón. Pero eh, Irán decide ingresar y por primera vez atacar frontalmente sin utilizar sus proxies. sus brazos, sus proxies, porque hay gente que no sabe qué es los proxies, decide utilizar sus brazos de pulpo, por primera vez decide atacar de frente. Y esto demuestra, ahora pone a Irán de una manera muy débil, pero antes que nada quiero seguir un poco explicando. Erróneamente muchos dicen que Israel bombardeó el consulado de Irán en Siria y Mire, en Damasco, pero no es real. Eh, eh, Había un edificio que estaba continua a este consulado y ese fue el que fue bombardeado. Y hay que entender más allá de la parte diplomática, que es un tecnicismo en realidad. Dentro de ese consulado no se encontraba un cónsul, no se encontraba un embajador, se encontraba el jefe de las fuerzas Quds, juntos con otros jefes militares. ¿Qué estaban haciendo ahí? Hay que entender quién son las fuerzas Quds. El Quds son las fuerzas especiales de Irán, de la Guardia Revolucionaria iraní,
que su mayor obligación y misión es justamente mantener este tipo de combates hacia Israel y hacia cualquier enemigo de Irán, inclusive también Arabia Saudita, para poder llevar a cabo la mayor misión que tiene el régimen ayatolá, que es generar una hegemonía en el Medio Oriente, una hegemonía chiita. ¿Ok? Pero Entonces, hay algo también, un detalle importante también cuando al momento que sigas, Israel no tomó la responsabilidad de lo que pasó en Siria. Que exactamente. eso también es algo, todos dicen que es Israel, Israel, pero hasta hoy nadie de Israel ha dicho que ellos son solo encargados. Así que bueno, pero sigue yo por mientras Sí, no, quería solamente exactamente, tirar sí, no, eso. es un detalle muy importante porque lo que decimos que Israel atacó es según los medios externos y según lo que dice Irán. Generalmente la política del ejército de Israel es no acreditar este tipo de ataques, así como no lo hizo en el bombardeo de la planta nuclear que se estaba construyendo justamente también en Siria en el año 2007, si mal no recuerdo. También nunca se acreditó esto y era para no entrar en un conflicto abierto con Siria en esos momentos. Nunca había habido un bombardeo sirio, ¿no? Es una política que justamente de esa manera no obliga al enemigo a atacar. El enemigo puede decidir si atacar o no, puede decir, no sabemos quién atacó. No, Depende ahí ya. y también tenemos que decir esas cosas claras. Los gobiernos, todos los gobiernos, trabajan y hacen esas cosas todo el tiempo, de atacar y tomar terroristas en diferentes lugares de países, pero en ningún momento, ningún país decide disparar misiles a otro país. Es una cosa que no se hace. Incluso Rusia, cuando entró a Ucrania, no empezó así. eh, Quiere decir que estamos hablando de una cosa muy distinta. yo creo que esta posición de que Irán haya atacado y además de que ni siquiera haya tenido ningún tipo de efecto en Israel, los está dejando muy mal parados. Los Espera, está vamos a llegar sí, a este momento. Vamos a llegar al momento de cuáles son las consecuencias y qué es lo que va a pasar un poquito después, pero sigamos contándole, aquí tenemos mucho público que no vive en Israel y sigamos contándole lo que pasó en ese momento. 11:30, el público, el pueblo en Israel, todo el pueblo en Israel entiende que vienen más de 300 misiles a Israel. Ahora, traten de imaginar un momento que ustedes están sentados con su familia, yo con mis niños y con mi mujer, sentados en la tele, y de repente se paran las noticias, se paran todos los programas, y llega uno de los jefes del ejército y dice, en este momento, Irán lanzó más de 300 misiles con tonas y tonas y tonas de explosivo para Israel que tienen que llegar entre 3 y 5 horas. Piensen lo que pasa. En ese momento yo le puedo decir a ustedes que mi corazón no paró. Era y tantas cosas que tenemos que ordenar, porque tienes que empezar a ir a la mamá del refugio y poner allá las almohadas y todo lo que necesitas para meter los niños, si necesitas agua, y no sabes lo que va a pasar, no sabes si te van a cortar la electricidad, si te van a cortar el internet, y empiezas a ordenar todas esas cosas, y eso es todo lo que el público y el pueblo en Israel pasó en ese momento. Ahora nos estamos acercando un poquito más y aquí, por favor, ayúdame con los detalles más importantes. sí, Empezamos a hablar de los números de la primera ola que atacó con los misiles de sí. Irán y cuáles eran los misiles y cuál es el daño que esos misiles pueden hacer. Sí, hay que entender, yo quería acotar algo de color que también es la especialidad en Israel y representa también la fuerza y la resiliencia del pueblo israelí que están tan acostumbrados que los ataques son de nuestros vecinos inmediatos, en los cuales tenemos segundos o un minuto y medio como máximo, que de repente cuando empezaron a decir horas, nos pareció mucho. O sea, estamos acostumbrados y hasta hubo bromas de eso, pero es ese humor negro que manejamos nosotros que muestra también la fortaleza que tiene este pueblo, ¿no? Sí. Vamos a los números. En total, a ver, se utilizaron misiles balísticos que tardan más o menos 12 minutos en llegar.
pero esos se utilizaron al final, se utilizaron misiles guiados, los cuales tardarían entre 2 horas en llegar, y se utilizaron también drones explosivos suicidas que fueron las primeras olas. La idea era la idea que ellos tenían era que gastemos, o los sistemas de defensas internacionales que se utilizaron aquí, gasten todas sus energías en tomar estos drones, en intentar derribar estos drones, que son aviones no tripulados, por lo cual hay una persecución también con esto, gastar toda esa energía en eso y que no quede las energías para la segunda, tercera ola y después las olas de cohetes. Esto fue la planificación del ataque iraní. Eh, Hay que entender que solamente los drones tienen una cabeza explosiva de 50 kilogramos. Son drones los mismos son los que están siendo utilizados en la guerra Rusia-Ucrania. O sea que tienen mucha experiencia en combate. Esa tecnología está probada y es buena tecnología, de hecho, también. Viene de una tecnología probada de países occidentales, como por ejemplo Estados Unidos, que más de una vez han caído drones y ellos logran Expliquémosle a las hacer personas, una. si cae un misil así, con esa cabeza, en un edificio de 3 pisos, ¿qué le pasa al edificio de 3 pisos? A ver, 50 kilogramos en un edificio de 3 pisos puede dañar casi el edificio, por lo menos dos de esos pisos casi por completo. 50 kilogramos es mucho. Estamos Y hablando, ahora viene el camino para Israel 300. estamos Así. hablando, no, pero ese era el más chico, los Por misiles eso yo digo, balísticos y los otros. eran Estamos 300, hablando, eran 300 de eso y ahora tenemos lo demás que está pasando. estamos hablando de unas 85 toneladas de explosivos que estaban en el aire en ese momento. Y de las cuales ellos pensaban que en el peor de los casos, si un 10% lograba entrar e impactar en Israel, estamos hablando de 8,5 toneladas. Es mucho daño que se puede generar. Expliquémoslos en edificio, que digamos que puede borrar un edificio, tres edificios de 4 o 5 pisos juntos, por lo menos, Eh, algo por el estilo. si estamos hablando de los balísticos, que son, sí, puede hacer un daño muy fuerte, muy grande, pero de todas formas, había algo que yo decía también con anticipación, justamente en esta conferencia y todo, que una cosa es cuando nos atacan las organizaciones terroristas como Hezbollah y como Hamas, y otra cosa es cuando nos ataca Irán sin que estemos todavía en un conflicto directo con Irán, o sea, que ellos sean los primeros que ataquen. eh, yo no creía, y es exactamente lo que había pasado, que Irán esté apuntando contra objetivos civiles como lo hacen sus proxies, porque es un país y se tiene que después abstener a las consecuencias diplomáticas de esto, ¿no? Entonces sabía que sus objetivos más que nada iban a ser objetivos estratégicos de la milicia israelí, por ejemplo, bases aéreas. Y eso fue justamente el objetivo principal. Por eso el grosor de los ataques fueron en los altos del Golán, donde hay bases militares israelíes y de la Fuerza Aérea, y en el sur justamente, donde también están bases israelíes. Y iban más que nada, por ejemplo, la base de Nevatim, que fue la que sufrió un impacto con daños muy bajos, y siguió funcionando totalmente, pero justamente esos eran los objetivos. Yo creía y al final gracias a Dios tuve la razón y no fueron en su mayoría objetivos civiles. Lo que sí podía tener en cuenta que tal vez en Tel Aviv quisieran atacar por el puerto de Tel Aviv o por el ministerio, la Kiria, el Ministerio de Seguridad israelí, o el puerto de Haifa, tal vez que sí se pueden tomar como objetivos estratégicos. Pero yo quiero que volvamos a ese momento. Estamos hablando ahora el momento que ahora estamos hablando de los misiles, ya es la 1:30 de la mañana, ¿ok? Ahora ustedes solo pueden entender que empezamos a las 8, estamos desde las 8 hasta las 1:30 de la mañana, todos acercados a la televisión, todos viendo la tele, el teléfono, llamando, ordenando las casas, nadie sabe qué va a pasar. Ahora, como Luca dijo realmente, y también esa es la verdad, nosotros estamos acostumbrados, de una manera, lástima decir esa cosa, a una manera de cómo nos atacan a Israel, digamos, que atacan a Israel de una manera y nosotros conocemos qué es lo que hay que hacer.
Pero nadie se imaginó a ese momento que iban a llegar tantos misiles Sí. en un momento. Y ahí llega a las 1:30 de la mañana y llega ese momento que yo creo que nunca en mi vida me lo voy a olvidar. Nosotros cuando pasa aquí una situación en Israel, que pasa una situación que digamos que empiezan los ataques y vemos los civiles, nosotros empezamos a ver en la tele que escriben el nombre del lugar donde se vive y lo escriben en naranja. Y a veces cuando pasa con cosas como Hezbollah y Hamas, se escriben dos, tres, cuatro, cinco nombres y eso es una locura. Estoy hablando que a las 1:30 de la mañana, Toda la las tele lista naranja. no para, no para, no para. Y tú ves el sur, norte, centro, y no se sabe qué hacer. Y no se sabe qué hacer. Ahora también en ese momento, aquí me gustaría que sigas y realmente expliques cuál fue la estrategia de Irán, qué es lo que ellos pensaban que iban a lograr hacer. Después, claro que vamos a hablar sobre el ejército israelí, cómo logró hacer esta cosa increíble de parar todos estos misiles que ellos mandaron. Pero el momento ese que nosotros estamos hablando aquí es que realmente piensan que nosotros no sabemos qué va a pasar porque el ejército, la noticia y la tele decidieron que no van a contar qué está pasando con esos misiles. Si es que el ejército israelí logró bajar un misil, ellos no van a avisar. Entonces quiere decir que nosotros sabemos solamente números, estamos viendo todos los misiles que se suben uno para arriba y el otro 2:30 de la mañana y no sabemos qué pasa. Y no sabemos qué pasa. Y personas horas en los refugios. Ahora, ¿cuál realmente fue la estrategia de ellos que ellos decidieron? ¿Cómo ellos iban a lograr atacar? Justo empezaste a hablar de eso, de la primera parte, de la segunda parte, de los terceros misiles. Explícanos un poquito cómo fue la Sí, estrategia a de ver, Irán. ellos querían llevar varias olas justamente desgastando eh, lo más posible. Yo me imagino que también hubo algún intento de ataque cibernético y al mismo tiempo tomando en cuenta las diferencias que tienen si disparan un misil guiado, la diferencia si disparan un misil balístico y que todos llegaran más o menos casi al mismo tiempo para estancar la defensa aérea israelí. De todas formas, también se utilizó, Hezbollah disparó 40 cohetes desde el norte, los hutíes también dispararon desde el sur, no se quedó solamente, los iraquíes chiitas, pro-iraníes, atacaron también desde Irak. También Entonces, esto no se quedó así. los Houthis, Sí, ¿no? sí, También los los Houthis. yemenitas, justamente los Houthi, dispararon desde el sur. Entonces, esto se quedó en muchos ataques al mismo tiempo. También desviaban los, eh, los aviones no tripulados en diferentes zonas para poder separar todas las fuerzas aéreas que estaban en esos lugares. Y al mismo tiempo amenazaban a aquellos países árabes que se pusieron del lado de Israel, también si fuera, no solamente si interceptaban, si también les daba el espacio aéreo a la Fuerza Aérea Israelí para poder ingresar en su espacio aéreo y poder derribar estos cohetes y estos drones en el espacio aéreo de otros países, que también eso es importante. Hay países árabes en la zona. Jordania. Jordania tiene paz con Israel, Egipto también, y Egipto y Jordania ayudaron, pero tienen paz en Israel, fueron amenazados también por Irán, y eso es importante entender esto, porque ahora voy a decir algo muy importante justamente con eso. Y también se dice que otros países como Arabia Saudita también ayudaron, aunque sea abriendo su espacio abierto, su espacio aéreo para que puedan pasar aviones israelíes, algo también nunca visto. Y con esto hay que decir algo importante. Desde anoche de manera oficial, no hay conflicto árabe-israelí. ¿Por qué lo digo? Porque justamente todos los países árabes que no están influenciados por Irán se pusieron del lado de Israel anoche. Y esto simboliza de manera oficial, puede haber diferencias, y si tomamos que el Hamas de todas formas está siendo un proxy de Irán, nos ponemos a ellos de lado, que ellos son la excepción de la regla, los demás países árabes se pusieron del lado de Israel. Entonces se puede decir que los que no son pro-chiitas como Sí, Siria o sí. Líbano, ¿ok? O los hermanos musulmanes Musulmanes que bueno, son sí. yihadistas, pero los países árabes de la península arábica, por ejemplo, bueno, no, prefiero no nombrarlos porque no sé cuál es
No, es mucho, está permitido hablar, mucho, no, pero no mucho. está permitido hablar, a algunos que se prefieren no nombrar, pero se pusieron del lado de Israel y eso lleva al final del conflicto árabe-israelí de manera oficial, porque justamente se entiende finalmente algo que se había dicho por muchos años, la mentira que se había dicho por muchos años, que era Israel la que acá estaba amenazando la paz en el Medio Oriente. Justamente ahora todos los países árabes se pusieron del lado de Israel y el que está amenazando la paz del Medio Oriente y el que demostró y se sacó finalmente la máscara y mostró lo peligroso que es Irán. No, y muy importante lo que tú estás diciendo ahora, porque realmente la gente no entiende, yo creo, esa parte, porque piensa en lo que es. Israel está aquí, alrededor tenemos todos los países árabes y Irán está a 1.600 kilómetros de Israel. Ahora, cuando ellos disparan el misil, toma casi 5 horas. En esas 5 horas, el misil pasa en otros países y todos esos países son árabes. Israel hizo muy inteligente, Israel, Estados Unidos y también Britania y Y muchos Francia, países en totalmente. Europa que ayudaron, que ellos ya levantaron los aviones al aire mucho más antes que Irán sacó la declaración. Quiere decir que los aviones ya estaban esperando los misiles antes que Irán sacara la declaración. Quiere decir que los aviones de israelí ya estaban 5 horas Ya estaban esperando antes. muchos de ellos ya estaban en Irak. O sea, hay Sí, que sí, ya entender estaba esto. listo. La mayoría de los cohetes, de los misiles, perdón, estoy acostumbrado a decir cohetes, ¿no? Pero la mayoría de los misiles y los drones fueron derribados en territorios que no eran israelíes. Estamos hablando de Irak, de Siria, de Jordania, puede ser también de Arabia Saudita, no puede ser, de Arabia Saudita también, en el Mar Rojo. La mayoría el grosor del ataque nunca llegó a Israel. Lo que nosotros Sí, vimos, y que realmente fue mucho de todas formas lo que vimos, porque a mí me llegó la aplicación del Picud Ahora, del Centro de Defensa Civil, me anunció como 10 minutos antes que llegara el ataque, para que me dio ese tiempo para entender que también en mi zona iba a haber impactos o intersecciones, y recién después de 10 minutos suena la alarma, pero mientras tanto las intercepciones no paraban de sonar, porque cerca de donde vivo yo hay una base aérea, entonces todo el tiempo se intentó atacar esa base aérea y no lo consiguieron. Y hay que entender entonces la estrategia de defensa, pero, y hay que también agradecer justamente que todos estos países ayudaron a defender. Ahora hay una diferencia en lo que es que Estados Unidos y sus aliados nos defendieron, pero no significa que nos van a apoyar si queremos responder. yo también creo que tenemos que esperar, porque eso también es una parte muy complicada ahora de lo que está pasando y nosotros vemos todo el tiempo las noticias, estamos escuchando muchas cosas, recibimos la información también a veces mucho más antes que en Latinoamérica y que en Europa y que en otros lugares, porque escuchamos todo lo que está pasando acá. Pero sigamos a la segunda parte, a la segunda ola. Después que pasó la primera ola, llegaron todos los misiles, empezaron todos los cohetes, empezaron todas estas cosas. Estamos hablando a las 3:30, 4 de la mañana, ya se empieza a hablar que cayó un cohete, que hay una niña herida y que lograron tocar en alguna parte estrategia de Israel. Sí, Explícame esa bueno, parte. en realidad lo que había pasado fue que al interceptarse en el aire un cohete, empiezan a caer los pedazos, los restos de esa intercepción. Y por eso justamente el ejército siempre dice que también después de las intercepciones hay que quedarse 10 minutos más. Eso es para evitar que justamente cuando empiezan a caer los restos de estos cohetes te caigan encima. Lamentablemente esta niña es una niña de 9 años, creo, beduina, de cerca de Arad. Hay una localidad árabe, los cuales los árabes beduinos son por cultura, viven en tierras desérticas, y en esos lugares generalmente no hay un refugio de misiles, obviamente, no hay un refugio porque no son ciudades organizadas. No, y también Y tenemos que ser claros, no es que ellos sufran de misiles como el centro y lugares no, diferentes sufren de Hezbollah y Hamas. Es muy raro que lleguen allá misiles.
Y claro, y además, como no son lugares organizados, o sea, no son una ciudad declarada y lugares por el estilo, a veces las intercepciones pueden no llegar a esa zona. En fin, lamentablemente la niña estaba en el lugar donde empiezan a caer restos de cohetes. Los servicios de emergencias israelíes llegaron hasta el lugar. También es difícil en medio de la noche llegar a esos lugares. Son lugares donde no hay rutas organizadas y esto. eh, y lograron llegar hacia la niña. Está herida en la cabeza, está herida gravemente. Está en el hospital Soroka, en Beersheba, una ciudad que también recibió estas alarmas. Sufrió, sí, Sí, recibieron. entonces estamos hablando de que toda esta ayuda y toda esta emergencia, esta niña, fue por los servicios de emergencia israelíes que en medio de que estaban todavía las intercepciones, llegan y logran trasladar de emergencia a la niña al hospital mientras todavía están cayendo y cohetes, o sea, están interceptándose misiles y drones. Es una situación muy difícil. Por el momento, su vida todavía corre peligro y la gente y todos estamos rezando, todo Israel está rezando por esa niña también. El otro impacto fue en la base aérea Nevatim, pero no hizo ningún daño posible. De hecho, horas después, pocas horas después, se filmaban los aviones F-35 aterrizar en esa zona para demostrar que no había un daño importante en el lugar, no hubo más heridos. O sea, estamos hablando de un 99% de Increíble. efectividad, algo que si no es o sea, es un Es, milagro, es un es un milagro, es un milagro. O milagro. sea, No, porque piénsalo, piénsalo un minuto. Tomemos, piensa, toma un minuto para pensar eso. Sale un misil en una velocidad increíble, ¿ok? Hay otro avión y otro misil y los tres se juntan en un lugar al mismo tiempo y estamos hablando de números increíbles de más de 300 y de diferentes zonas. Del sur, del norte, del centro y también del lado de Irán, que también allá está pasando. Entonces, si piensan también eso de manera de la física, de cómo trabajó esta cosa, es realmente algo que no se puede creer. Y yo creo que también la gente tiene que entender que el trabajo que hizo el ejército israelí, también el Mossad y también el Shabak, es increíble, porque había tanta información, sabían justo dónde iba a caer, sabían justo lo que iba a pasar, y todo el ejército y todo el país trabajó de una manera que todos estaban así, juntos, y realmente que es una cosa increíble, y estoy seguro que esto y cómo Israel está, el ejército israelí está luchando en Gaza, lo van a estudiar años y años y años en todas las escuelas de ejército en todo el mundo. hay que entender algo muy importante también, es que en sí Irán quería dañar Israel, pero no de un nivel que se lleve a una escalada de una guerra regional. ¿Okay? Ese era el objetivo. ¿Por qué envió tanto? Porque Irán también tiene su información, sus sistemas de inteligencia, y sabían que iban a estar todos estos países para defender. Lo que intentó hacer era que al menos un 10% llegara. Y eso es basándose con lo que sabía y había estudiado en la guerra Rusia-Ucrania, en los cuales están utilizando estos mismos drones y una artillería muy parecida. Y entonces estamos viendo de que esto, además de hablar de los sistemas de defensa de nuestros aliados, habla también de los sistemas de defensa israelíes y también hace la diferencia de cómo Israel cuida a sus civiles con aplicaciones exactas que tenés en el teléfono, la aplicación del ejército, del comando de defensa de civiles, y no importa en qué lugar estés, te dice en tu lugar, en tantos y tantos minutos, está por llegar un ataque, busca un refugio, tenés esta cantidad de minutos o de segundos para encontrar el refugio. Eso salva vidas. También haber explicado todo el momento, las personas, el ejército, los oficiales
oficiales del ejército explicando a las personas cómo tienen que comportarse, qué tienen que hacer, también si están manejando, también si están en autobús, todo ese tipo de cosas. Eso es un ejército que le importan sus civiles, es un ejército humano, es un ejército que gasta mucho de su dinero, porque hay que entender que es muy importante para un ejército, recibe un dinero determinado que tiene que llevar para comprar aviones, para comprar tanques, para esto, Si estamos para hablando del combatir. dinero, yo creo que si estamos hablando del dinero, digamos los números, digamos del número cuánto costó esta noche, ayer, Ah, al país de Israel. eh, Nosotros, eh, yo, de lo que yo estoy viendo acá, están hablando que una noche, esa noche que estuvo ayer, que fue una noche que realmente va a entrar a la historia, y a veces, hoy en la mañana cuando llegué al trabajo, llegué a la oficina y veo los chicos y dije, bueno, no sé si decir gracias que estoy viviendo hoy y que estoy aquí para contar la historia que hubo ayer. Pero de otra manera también estoy tan cansado sin dormir y realmente que quiero llegar a casa y que esta cosa se termine, que vuelvan los secuestrados, que se termine el tema de está Hamas y pesadísimo. Hezbollah y todos puedan vivir en paz. Pero bueno, igual, los números son así, entre 4 y 5 millardos de Millar shekels, es, millar serían billones en español. millones, Billones. millones, 4 o Billones, 5 millones de shekel es lo que costó, quiere decir que 1,2 millones de dólares, claro. algo por el estilo es lo que costó Eh, esa noche. y bueno, hay que entender que esto también es compartido con los demás países. O sea, no fue solamente Israel que gastó esto, sino que fueron los Sí, demás países. Y eso nos lleva justamente a la parte estratégica de cuántas veces se puede defender. Y yo tengo que advertir algo, o sea, porque estamos muy felices en lo que pasó ahora, pero hay que advertir algo. Irán no utilizó todo su poder. Irán sí, no fue fue para dar un mensaje, fue para dar, digamos, una acción de para poder, mostrar que están aquí. una demostración de poder, quiso hacer algún daño, pero sigue siendo algo simbólico a comparación de lo que podría haber hecho junto con todos sus aliados, que estamos hablando de un escenario de entre 4.000 y 7.000 o 10.000 cohetes y misiles y drones juntos en un solo día, en un Eso solo es, golpe. Que eso eso es es cierto, indefendible. Eso es pero indefendible. No también es es para alertar a la importante, gente, sino es pero para decir que es también importante también hay... decirle a la gente que yo creo que es cierto todo lo que estás diciendo y tienes súper razón y que Irán tiene esa fuerza, pero también tenemos que acordarle que hoy el gobierno de Irán que está contra Israel no tiene el apoyo No, que se cree, no tiene el apoyo. Entonces no pueden sacar el dinero y meter al país a esa situación. eh, Entonces ellos también están en un conflicto muy, ellos muy también grande ahora. gastaron dinero, ellos también Sí, gastaron mucho dinero, ellos también quedaron muy mal parados ante todo el mundo, se están riendo, todo el mundo árabe se está riendo de la situación. Eh, Dentro de Irán, la mayoría de los iraníes no apoya el régimen iraní, no lo apoya. La mayoría nunca lo apoyó en realidad, porque como el Ayatollah Khomeini en el 79 sube, porque lo apoyaron partidos que estaban en contra del dictador del Shah de Irán y de estudiantes y cosas por el estilo, y pensaban que el Ayatollah, porque les había prometido, pensaban que les iba a dar más libertad, les iba a ser un lugar más libre, abierto y también con una igualdad social. Y el segundo día empezó también a masacrar a esas personas también. Entonces, desde ese momento, a la semana ya se entendía que la mayoría, que al principio sí había apoyado a la Ayatollah Khomeini para hacer la revolución islámica, a la semana ya estaban en contra de él y la mayoría de los iraníes están en contra del régimen y además estarían muy felices. Y eso es clave para el futuro. sí, pero y eso
y eso nos lleva realmente a la última pregunta que nosotros queremos contestar, porque realmente nosotros decidimos armar este live para un poquito darles a ustedes la oportunidad de entender qué pasó aquí con el ejército y qué es lo que está pasando. Claro que la situación, de una manera, hay mucho ánimo en Israel y la gente está muy orgulloso de cómo el ejército logró y también cómo todos logramos pasar esto, pero todavía la situación aquí está dura. Yo todo el tiempo recuerdo este día que tenemos secuestrado en Gaza y todavía la situación allá está difícil y tenemos problemas y muchos familiares que están abocados, que no están en su casa en el norte por Hezbollah. Y realmente ahora vamos a la pregunta muy grande que todo el mundo va a hablar, esto yo creo que por la semana cerca y puede ser quizás un mes, si es que Israel va a atacar de vuelta. ¿Y cómo? ¿Qué tú piensas de eso? Dame tu... Yo ¿Qué tú sientes? voy a separar lo que yo quiero con lo que yo creo que va a pasar. Lo que yo quiero, o sea, lo que yo anal- analizo y creo que sería lo mejor estratégicamente para Israel, es que Israel finalmente tiene la oportunidad diplomática, por así decirlo, de finalmente llegar y atacar el centro del cáncer, el pulpo finalmente, y no todo el tiempo estar atacando los brazos del pulpo. Tiene la oportunidad de dañar de una manera que deje un mensaje bien claro que lo que hizo no se vuelve a hacer, y si no lo ataca, si Israel no ataca, es acostumbrarse a que Irán te pueda atacar y que no puedas responder. Es una situación importante. Por otro lado, para eso tenemos que tener no el apoyo internacional en el sentido de que ataquen con nosotros, porque no lo van a hacer. Estados Unidos no se va a apurar a poner a sus tropas en peligro por nosotros, y está bien, o sea, está bien. Por más que seamos aliados, cada uno tiene sus propios intereses, pero por lo menos aceptar que sí lo vamos a hacer y tener alguna coordinación para este tipo de ataques. Y si no se acepta, no podemos estar solos aquí. Necesitamos Estados Unidos, necesitamos a los aliados de la región, por lo menos coordinar de las otras operaciones que tenemos que hacer con Hezbollah en Rafah para poder eliminar el último bastión de Hamas y liberar los rehenes. Pero al mismo tiempo, si vos atacás al jefe de todos y le das una lección y lo desmoralizás, eso también te ayuda con las demás fronteras, porque también baja esto a las demás fronteras. Eso es algo también importante. Israel, haga lo que haga, va a tener que tomar estos factores en cuenta y ver, no significa que el precio no sea bajo después, o sea que puede ser que paguemos un precio, pero ahora es el momento, porque ya pagamos un precio muy grande el 7 de octubre, y ahora es el momento de seguir, porque es preferible enfrentar este miedo ahora y no en 50 años, cuando estemos hablando de una amenaza de una potencia nuclear que es imparable y que que ya terminó de conquistar Líbano, Siria, Irak y también Jordania, después de provocar una revolución interna en Jordania, que es lo que está planificando ahora. No, ese es realmente la situación es muy complicada en que estamos, pero digamos que se hizo un paso muy grande y muy adelante sobre ese tema que ya están más de 40 años hablando sobre el conflicto Irán-Israel. Realmente que hasta 40 años, eso es lo que Sí, sí. Netanyahu tiene solo él, tiene 15 años en el gobierno y 15 años en el gobierno, él sigue, sí, vamos a atacar, y al final pasó. No atacó a Irán, pero Irán vino, atacó y mostramos que Israel, el chico, el país chico, lo de los judíos, que todos piensan que son encargados del odio y encargados de todos los problemas en el Medio Oriente, se dieron cuenta que nada puede pasar y no es tan fácil matar a los judíos, no es tan fácil. Ahora, pero miren, primero que nada, yo creo que realmente la situación es muy complicable. Lucas Creste, muchas gracias por esta conversación. Un Yo placer. creo que le pido otra vez a toda la gente que está aquí con nosotros que sigan a Lucas y a Moquet Bitajón. Muchos mensajes muy Y a importantes y Bebé vamos a ir ahora a Israel una también. semana. Ah, claro. Y vamos
a ir ahora una semana, vamos a ir ahora una semana y media, 2 semanas muy intensas, con mucha información, con mucho fake news, con muchas cosas que van a decir. Y eso es lo que me gustaría pedirles a ustedes. Como Lucas dijo que tenemos hoy una oportunidad de tocar el cáncer, el centro del problema, no es solamente por la parte del ejército, sino también por la parte mediática. Este es el momento de todos nosotros, de los que están dentro de este live, de los que tienen amigos, decirle a todos que tenemos hoy que publicar la verdadera cara de Irán, publicar lo más que se puede que ellos son el problema en el Medio Oriente. El momento que terminemos con ese gobierno, ustedes van a ver que todo se va a cambiar. Ese es el problema. No los Ah, palestinos, no Hamas, Irán. Y hoy ustedes tienen la oportunidad de ayudarnos a nosotros a cambiar la situación. Así que yo le pido, por favor, antes de Pesaj y en Pesaj, publicar, 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 publicar es muy solamente importante este eso. tema, porque tenemos una oportunidad que más de 40 años estábamos esperando este momento, así que este es el Y hay, momento que necesitamos a todos hay que juntos. remarcar algo, que esto no es el conflicto de Israel. Este es el conflicto de los yihadistas que quieren eliminar toda la cultura occidental, no importa qué religión sea, también si son musulmanes occidentales que no quieren este tipo de pensamiento salafista, también están en contra de ellos. Entonces, hay algunos que están diciendo, si algún país apoya a Israel, ¿por qué nos metemos en esto? ¿Por qué? Empezando porque ya están metidos en esto, porque ya sufrieron ataques terroristas en sus países, porque ustedes también son objetivos del régimen yihadista, porque ellos no declaran solamente la muerte de Israel, declaran la muerte de Estados Unidos y no como Estados Unidos país, sino por lo que demuestra Estados Unidos como símbolo, el capitalismo y el mundo occidental. Cuando Daesh, ISIS, que no es Irán, ISIS son sunitas, pero también salafistas, islámicos, yihadistas, declaran que quieren hacer atentados en la Champions League en Europa, es porque también quieren sacar la cultura occidental. Entonces es una guerra de todos, justamente, Eso es y cierto. por eso los Eso países es árabes cierto. anoche nos apoyaron a nosotros. No, y lo vimos también que ellos dispararon misiles y cohetes a cualquier lugar, no les importó Arbait, Jerusalén, Betlehem, No no les les importó. Ellos importa nada. dispararon a todos, no Ayer importaba nada, la nada, niña nada, nada. herida, Así la que, niña herida de Israel de 9 años es musulmana, árabe musulmana, y musulmana, sí, los que están ahora intentando salvar su vida son israelíes judíos. Entonces, es importante que acá no es árabe contra israelíes, no es algo regional sí, sí. Entonces, bueno, miren, la hora ya aquí en Israel es tarde y yo no he dormido, quiero dormir un poquito, espero también. que no tengamos alarma. Pero igual, les pido a todos, por favor, síganos en Veo Israel, Moquet Bitajón. Nosotros esta semana y media vamos a trabajar mucho y muy duro para difundir los más materiales que se puede, cuentas, historias personales de personas, los más reportajes que se puede, también en la página de Nunca Jamás. Vamos a hacer un trabajo que realmente que necesitamos a ustedes, que este tiempo es el tiempo de mostrar la verdadera cara del demonio que está haciendo el terror en el Medio Oriente y se llama Irán. Así que por favor, amigos, ayúdenos a nosotros a ganar esta guerra mediática. Lucas, eres un genio. Ok, Vos, cuídate, un abrazo. cuídate, cuídate, cuídate y sigue haciendo el trabajo importante que estás haciendo. Muchas Ustedes gracias a también. todos, que tengamos buena semana y bueno, nos vemos la próxima vez en el próximo live aquí con nuestro Lucas Ronin. Laila Tov. Dale, chao, chao. Chao, chao.